Buenos días, mi nombre es Israel Celi, soy autor del texto guía de investigación jurídica y en esta ocasión quisiera hablarles de las metodologías de las investigaciones sociojurídicas. Debemos recordar que el texto aborda la teoría y la metodología de las investigaciones normativistas, por una parte, en el primer bimestre, y por otra parte aborda la teoría y la metodología de las investigaciones sociojurídicas. Como ustedes recordarán, la diferencia básica entre ambos enfoques teóricos que estudian el derecho es que el primer enfoque es disciplinario y estudia sobre todo las normas a partir de teorías de interpretación jurídica o de métodos, perdón, de interpretación jurídica, en tanto que el segundo enfoque es interdisciplinario y sitúa las normas pero en el contexto social. Por tanto, le interesa más que estudiar la interpretación de las normas, la práctica de los actores, las instituciones formales e informales, el campo social, el entorno de dicho campo, es decir, todo lo que vimos en videos anteriores. Ahora me voy a limitar a analizar la metodología de las investigaciones jurídicas, sociojurídicas, perdón, dando cuenta de los diferentes métodos que se utilizan. Algo que debemos reconocer en principio es que la investigación sociojurídica, al ser interdisciplinaria, es una forma de teoría social. Por tanto, los métodos de esta forma de investigación o de este tipo de investigación son los propios de las ciencias sociales. No hay que confundir, por tanto, los métodos de interpretación jurídica, los métodos hermenéuticos, con los métodos de las ciencias sociales. Los métodos de las ciencias sociales son empíricos, es decir, buscan representar la realidad a partir de ciertos instrumentos, en tanto que los métodos de las investigaciones normativistas son métodos hermenéuticos y su enfoque es básicamente aquel que se aplica en la interpretación de los textos. Entonces, ¿cuál es el proceso de una investigación sociojurídica? En primer lugar, como se insiste a lo largo del texto, hay que dejar claro las ideas teóricas, es decir, esa comunidad de discursos en torno a un problema determinado, en la que existen autores que dan cuenta de los problemas epistemológicos, por ejemplo, la macroteoría, o de los problemas globales, la macroteoría social, y autores que dan cuenta de problemas específicos a través de sus publicaciones, de sus artículos. Me refiero a la microteoría, es decir, las ideas teóricas son muy importantes para iniciar una investigación. Si no se ha ido a la biblioteca, si no se ha leído previamente, mal se puede emprender una investigación sociojurídica. Hecho esto, hay que derivar marcos analíticos, es decir, posibles explicaciones del problema que nos interesa. Por ejemplo, nos interesa saber por qué la violencia intrafamiliar es alta en Ecuador, por qué las mujeres no la denuncian, por qué las instituciones estatales no pueden dar respuestas adecuadas. Y eso no tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal, sino con la práctica de las instituciones y la manera como se utiliza esta normativa en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Entonces, el marco analítico daría posibles respuestas. Esas respuestas pueden ser fluidas, flexibles, o fijas. Respuestas fijas son aquellas que se dan a partir, por ejemplo, de indicadores cuantitativos. Se puede decir, en el caso, por ejemplo, de la violencia psicológica, que hay muy pocas sentencias porque pese a que hay mucha violencia psicológica, muy pocas personas se han atrevido a denunciar. Y esto sobre todo a que la gente teme, ¿no? Que su cónyuge, el que comete el acto de violencia, pueda terminar en la cárcel, porque eso es lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal. Para afirmar esto, puedo partir de los indicadores, de los datos. Por ejemplo, de 70.000 denuncias, solo tengo 40 sentencias. Y eso me permite hacer una respuesta de que quizá el tipo penal no es adecuado, el tipo penal que criminaliza la violencia psicológica. Esto a partir de datos fijos, pero también un marco analítico puede ser flexible y ello es más adecuado, sobre todo cuando no parto de datos duros, cuando más bien debo hacer interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, tratar de comprender cuál es la cultura jurídica de los abogados en el Ecuador, cuál es su ideología. Si bien yo puedo aplicar una encuesta, quizá aprendería mucho más tratando de entender la forma como se expresa la dogmática en el Ecuador o el tipo de cultura política de las organizaciones más representativas como el Colegio de Abogados, etcétera. Bien, una vez que tengo una especie de marco analítico, es decir, una especie de explicación, deduzco los objetivos de la investigación. Y los objetivos buscan dar cuenta de aquello que se quiere hacer con la investigación. No hay que confundir los objetivos de una investigación con los objetivos de una política pública. Hay gente que plantea cambiar el mundo con una investigación, pero lo que se puede hacer con una investigación es explicar, es describir, es analizar, no se puede hacer nada más. Entonces, deduzco los objetivos con verbos, los escribo con verbos en infinitivo, por ejemplo, analizar la cultura jurídica de los abogados en el Ecuador,
analizar el paradigma neoconstitucional en el Ecuador, analizar el índice de criminalidad en el ámbito de la violencia intrafamiliar, etc. Y a partir de estos objetivos se deducen los métodos que aborda el texto guía. Estos métodos pueden ser de 3 clases en las ciencias sociales y en las investigaciones sociojurídicas. Los métodos cualitativos, los métodos cuantitativos y los métodos comparativos. Cada uno de estos métodos tiene técnicas propias desarrolladas al interior del campo de las ciencias sociales. Por tanto, no es posible inventar técnicas. Por ejemplo, los métodos cualitativos incluyen la entrevista, la observación participante, los métodos cuantitativos, las encuestas, los estudios estadísticos. Los métodos cualitativos a la vez incluyen también las etnografías, es decir, ese trabajo dentro de comunidades, tratando de describir sus costumbres, sus formas de vida, etc. Bien, una vez que defino los métodos, que comprendo las técnicas que incluye cada método, propongo pues la ejecución del proyecto y luego la escritura. Bien, esto es importante porque solo recogiendo información a través de métodos es que puedo ejecutar un proyecto de investigación sociojurídica y solo entonces hacerme representaciones un poco más plausibles de la realidad. Entonces inicio con las ideas, elijo los métodos, aplico los métodos y tengo información sobre la realidad. Esto me permitirá entonces escribir algún artículo o trabajo de investigación sociojurídica. Quisiera profundizar para finalizar en los métodos de los que he hablado brevemente. Decíamos que hay 3 métodos propios de las investigaciones sociojurídicas y sociales en general. Estos métodos son el método cualitativo, el método cuantitativo y los métodos comparativos. Hay gente que suele confundirse al afirmar que el análisis, que la síntesis son métodos, pero no son métodos de investigación, son formas de pensamiento. El cerebro sintetiza, abstrae, el cerebro compara, el cerebro, es decir, opera de determinada manera, tanto lógica como de manera a veces ilógica, pero lo que interesa sobre todo es la técnica de pensamiento. Entonces no se trata de métodos de investigación, porque no se han desarrollado al interior de ningún campo. Todos los seres humanos desarrollamos esas capacidades. Por tanto, el análisis, la síntesis no son métodos de investigación. Bien, hablemos entonces de los métodos de investigación. En cuanto a los métodos de investigación, lo importante es elegir los métodos adecuados, pero eso depende del fin de la investigación social o de la investigación sociojurídica. El fin puede ser identificar patrones, por ejemplo, tratar de dar cuenta de los índices de violencia intrafamiliar, puede ser comprobar y refinar teorías y para eso es necesario por lo general aplicar métodos cuantitativos. Estos son fines, sobre todo los métodos cuantitativos. También puedo realizar predicciones con una investigación sociojurídica, por ejemplo, saber qué va a pasar si aplico la ley de seguros, cuál va a ser el efecto de esta reforma que se hizo hace poco en materia de seguridad privada en las operaciones económicas de las compañías de seguros privados. Algunos afirman que eso va a quebrar a las organizaciones, pero ese tipo de afirmaciones tienen que sustentarse en un análisis teórico y metodológico. Ese es uno de los objetivos de una investigación jurídica. También puedo interpretar fenómenos culturales o históricamente relevantes. Por ejemplo, este fenómeno reciente que ha promovido una ideología relacionada con lo que se llama neoconstitucionalismo, con garantismo en el Ecuador es interesante y habría que interpretarlo. Tratar, por ejemplo, de explicar cómo esas ideas llegaron al Ecuador, quién las abanderó, cómo terminaron influyendo en el texto constitucional y a la final qué influencia tuvieron ya en la práctica. Eso es más o menos lo que se trata de investigar en el proyecto que aparece en el texto guía al final dentro del formato que se propone para desarrollar investigaciones sociojurídicas. También el objetivo puede ser explorar la diversidad, dar voz, es decir, por ejemplo, si la justicia indígena es muy plural, me gustaría explorar esa diversidad. Si, por ejemplo, quiero estudiar a los sectores subalternos o a las personas con discapacidad o a las personas que reciben el bono solidario, no me basta con dar datos, quizás sería bueno escuchar de esas personas qué opinan de estos programas de apoyo estatal. Bien, entonces decíamos que una vez que tengo las ideas, elaboro las ideas, los marcos analíticos, busco el ámbito empírico o real que voy a investigar, defino los métodos. Y estos métodos pueden ser cualitativos, cuantitativos y comparativos.
Los métodos cualitativos buscan sobre todo dar voz, buscan interpretar fenómenos relevantes y hacer progresar la teoría. Tienen un proceso de investigación muy exhaustivo, es decir, es un proceso que inicia o que se trabaja de forma sistemática. Se elige un caso o se elige dos o tres casos, o uno sobre todo, y trato de buscar los conceptos y categorías para explicar ese caso. Por ejemplo, el caso del feminicidio en Ecuador. Elaboro el marco analítico explicando, por ejemplo, que el feminicidio es un tipo penal, que sobre todo deviene de esta crítica permanente al machismo, a esta condición estructural que genera violencia y que genera un tratamiento subhumano de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los métodos cuantitativos? Primero estudio casos similares para mejorar la comprensión del caso de estudio. Por ejemplo, el feminicidio en México, el feminicidio en Perú. Y mi idea no sería describir el código penal o el tipo penal. Mi idea sería comprender este tipo de crímenes que se cometen en Ecuador. Eso sería una investigación sociojurídica, en tanto que explica el tipo penal que está en el COIP. Eso es una investigación jurídica. Bien, las técnicas que se utilizan suelen tener que ver con la inducción analítica, por ejemplo, se aglomeran muchas pruebas y a partir de esto se afina un poco más la categoría. ¿A qué me refiero? Puedo analizar casos de violencia contra la mujer, el número de casos que se presentan en el Ecuador, la forma como se cometen estos crímenes, y a partir de que voy analizando estos datos empíricos, quizá voy afinando un poco la categoría, porque para algunas feminicidio es cualquier cosa, en tanto que para otras personas el feminicidio tiene que ver con ciertos crímenes que se cometen contra una mujer por el hecho de ser mujer. Pero ¿cuáles son estos crímenes? Eso es lo que hay que definir a través de las pruebas empíricas. También tenemos los métodos cuantitativos, que tienen como fines, en cambio, identificar patrones y relaciones generales, comprobar teorías y realizar predicciones. Por lo general, el proceso incluye un marco analítico, elegir varios casos, por lo general más de 50 casos. Se hace un muestreo. ¿Cuál es la muestra relevante de entre esos 50 casos? ¿Voy a estudiar los 50 o voy a estudiar 3, 4, 5 casos? Por lo general, los casos son superiores a los 50 casos. Pienses en los estudios de opinión, en los estudios de cultura política. Es una población de millones de personas y se elige entrevistar a 1.200, encuestar, perdón, a 1.200. Se definen variables, aquello que se puede medir mediante encuestas, y luego a estas encuestas se las trabaja estadísticamente para correlacionar variables y analizar la influencia de una variable en otra. Por ejemplo, cómo influye la percepción de la crisis económica en la evaluación de los candidatos políticos. Y las técnicas suelen ser el cálculo y la estadística. En cuanto a los métodos comparativos, no son métodos que están en un punto medio entre los cualitativos y los cuantitativos. Los fines incluyen explorar la diversidad, interpretar la importancia cultural. Y bueno, el proceso permite seleccionar casos, no más de 50 casos es lo que se recomienda. Por ejemplo, analizar el caso de 10, 12 comunidades indígenas, tratar de explicar sus prácticas ancestrales en materia de justicia y analizar sobre todo, este es el objeto del método comparativo, la diversidad. Por ejemplo, se ha afirmado a través de investigaciones sociojurídicas que la justicia indígena es muy plural, que no es lo mismo la justicia indígena en Saraguro que en Otavalo, que en otras comunidades indígenas. La técnica que se utiliza es analizar, sobre todo a través de ciertas categorías comunes, las diferencias en una tablita de verdad. Las diferencias tienen que ver, por ejemplo, con categorías propias de la teoría. Estas categorías, en el caso de la justicia indígena, pueden ser tipo de procedimiento, si es oral, si tiene algo de escrito, y se va identificando si en cada comunidad eso coincide. Por ejemplo, sistemas de autoridad, quién es parte de los procesos de ajusticiamiento indígena, y se analiza en cada comunidad de forma comparada. Se puede analizar también el tipo de sanciones aplicables, se puede analizar el tipo de reparación, la justicia restaurativa, es decir, cómo influye el proceso de justicia en la comunidad, y eso obviamente implica hacer un análisis comparado. Bien, esto es lo que podría analizar del texto guía, los métodos cualitativos, cuantitativos, comparativos y el proceso de investigación, que como hemos visto, parte de la teoría se va concretando en marcos analíticos y obviamente en el estudio empírico a través de los métodos que hemos estudiado. Muchas gracias.